Bienvenidas y bienvenidos, mentes libres, a Mythic, Asimilando. Winston Churchill nació el 30 de noviembre de 1874 en Blenheim Palace, Oxfordshire, Inglaterra. Su familia era aristocrática, pero su infancia no fue tan idílica como podría esperarse. Su padre, Lord Randolph Churchill, era un político influyente, pero distante y severo, mientras que su madre, Jenny Jerome, provenía de una familia adinerada estadounidense. Aunque su madre era una mujer fascinante y sociable, Churchill sentía que ella estaba más preocupada por la vida social que por atender a sus hijos. Este ambiente de desapego en su infancia contribuyó a forjar un carácter independiente, determinado y, en muchos casos, rebelde. En la escuela, no fue un alumno brillante en todas las asignaturas. De hecho, era conocido por su espíritu indisciplinado y, en ocasiones, despreocupado. Sin embargo, ya desde niño mostraba un interés particular por la historia y las batallas, una pasión que crecería con los años. Con apenas 20 años, Churchill se unió al ejército británico y fue destinado a distintos conflictos en Cuba, India, Sudán y Sudáfrica. En estos destinos, Churchill no solo participaba como soldado, sino que también trabajaba como corresponsal de guerra, escribiendo sobre las batallas y estrategias militares que presenciaba. En Cuba, observó la lucha entre fuerzas españolas y rebeldes locales. En la India, combatió en la frontera noroeste, y en Sudáfrica, durante la Guerra de los Boers, fue capturado por el enemigo, logrando escapar de forma heroica. Esta experiencia lo convirtió en una figura popular en Inglaterra y le abrió las puertas a una carrera política. Desde su juventud, Churchill entendió que la valentía y la narrativa podían construir un perfil público impactante, y supo aprovecharlo. En 1900, con 26 años, Churchill fue elegido miembro del Parlamento británico por el Partido Conservador. Sin embargo, en 1904, sorprendió a sus colegas al cambiar de partido, uniéndose a los liberales. Su carrera política en esta época estuvo marcada por su interés en las reformas sociales y su apoyo a políticas que beneficiaran a los sectores menos favorecidos. Durante este periodo, Churchill trabajó en la implementación de un sistema de seguro para los desempleados y promovió leyes que regulaban el trabajo en fábricas, un reflejo de su visión de un gobierno que cuidara a los ciudadanos. Este cambio hacia el liberalismo fue visto como un acto de convicción, y aunque le trajo críticas, también le granjeó respeto por su compromiso con sus ideales. En 1911, Churchill fue nombrado primer Lord del Almirantazgo, el cargo responsable de la Armada Real. En este puesto, trabajó arduamente en la modernización de la Marina, anticipándose a un posible conflicto en Europa. Introdujo la idea de que los barcos británicos debían estar a la vanguardia en tecnología militar, y aunque algunos lo consideraban exagerado, sus preparativos serían cruciales para el Reino Unido en la Primera Guerra Mundial. No obstante, su carrera política sufrió un revés durante esta guerra. Fue uno de los impulsores de la campaña de Galípoli, un intento fallido de tomar control de la península turca para asegurar una ruta estratégica para los aliados. El fracaso en Galípoli resultó en una gran cantidad de bajas y se consideró una derrota humillante. Churchill fue duramente criticado y tuvo que renunciar a su cargo en el almirantazgo. Este episodio fue devastador para él, pero también se convirtió en una lección de humildad y perseverancia. Alejado temporalmente de la política, Churchill regresó al ejército y participó en el Frente Occidental en Francia, donde comandó un batallón. Esta experiencia lo acercó a los soldados comunes y le permitió conocer de primera mano la brutalidad de la guerra. La experiencia de estar en el campo de batalla reafirmó su compromiso con su país y su deseo de regresar a la política. Su retorno no fue fácil, pero en 1917 fue nombrado ministro de municiones, un cargo en el que demostró su habilidad para la organización y la administración, asegurando que las tropas británicas tuvieran el armamento necesario para seguir en combate. En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, Churchill se mantuvo activo en la política, desempeñando varios cargos ministeriales, pero su carrera atravesó una etapa de altibajos. En 1924, volvió al Partido Conservador, y un año después, fue nombrado canciller del Exchequer, a cargo de la economía británica. En esta posición, tomó la decisión de regresar al patrón oro, una medida económica que se pensaba estabilizaría la economía, pero que en realidad trajo consigo una profunda recesión y desempleo. Esta política fue muy criticada y afectó su popularidad. Sin embargo, Churchill continuó defendiendo la medida como parte de una visión de estabilidad a largo plazo. Durante los años 30,
mientras Europa se tambaleaba hacia otra guerra, Churchill fue uno de los pocos políticos británicos que advirtió sobre el peligro que representaba Adolf Hitler y el auge del nazismo en Alemania. Esta época se conoce como los años de aislamiento de Churchill, ya que, debido a sus opiniones y su insistencia en la necesidad de fortalecer la defensa británica, fue marginado de la política activa. Sin embargo, su determinación no se quebrantó, y continuó alertando al país sobre la amenaza nazi en discursos y artículos, convencido de que era imperativo prepararse para la guerra. Cuando finalmente estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, Churchill fue nombrado nuevamente primer lord del almirantazgo, y poco después, en mayo de 1940, se convirtió en primer ministro. Su liderazgo en esta etapa fue crucial. En un momento en que gran parte de Europa había caído ante los nazis y el Reino Unido se encontraba solo frente a una posible invasión, Churchill apeló a la valentía y la resistencia de los británicos, ofreciendo su famosa promesa de sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Sus discursos, llenos de determinación y orgullo, no solo inspiraron a su país, sino que también mostraron al mundo su férrea voluntad de resistir. Uno de los episodios más importantes de su liderazgo fue la Batalla de Inglaterra. En el verano de 1940, la Fuerza Aérea Británica resistió un feroz ataque de la Luftwaffe alemana, enfrentando el riesgo constante de una invasión. Churchill apoyó sin reservas a los pilotos de la RAF, y con su célebre frase «Nunca tantos debieron tanto a tan pocos», rindió homenaje a su valentía. La victoria en la Batalla de Inglaterra marcó un punto de inflexión en la guerra y demostró que el Reino Unido no se rendiría. Durante la Segunda Guerra Mundial, Churchill formó una alianza clave con el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt y el líder soviético Joseph Stalin, uniendo a las potencias aliadas en la lucha contra el eje. Aunque las tensiones entre las tres naciones eran evidentes, Churchill jugó un papel fundamental en la coordinación de estrategias y en mantener la unidad. Su habilidad diplomática y su firmeza en la negociación ayudaron a que los aliados tomaran decisiones cruciales para el desarrollo de la guerra. En 1945, la guerra llegó a su fin con la rendición de Alemania. Churchill fue celebrado como un héroe, y su liderazgo había asegurado la supervivencia de su país en los momentos más oscuros. Sin embargo, sorprendentemente, en las elecciones de 1945, el Partido Conservador perdió, y Churchill dejó de ser primer ministro. Aunque la derrota electoral fue un golpe, él aceptó los resultados con su característica dignidad y se dedicó a escribir sus memorias de guerra, que eventualmente le valieron el Premio Nobel de Literatura. En 1951, Churchill fue reelegido primer ministro, y aunque ya estaba en sus 70, continuó desempeñando un papel activo en la política británica. Durante su segundo mandato, se centró en temas de política internacional y en la defensa de los valores democráticos en un mundo dividido por la Guerra Fría. La salud de Churchill comenzó a deteriorarse, y en 1955 decidió retirarse definitivamente de la política, cerrando una carrera de 6 décadas al servicio de su país. Después de su retiro, Churchill continuó escribiendo y participando en eventos públicos. Fue honrado con varios premios y títulos, incluidos el Premio Nobel y un nombramiento como Caballero de la Orden de la Jarretera. Su figura se convirtió en un símbolo de resistencia y liderazgo, y su vida fue considerada un ejemplo de valentía y determinación que inspiraría a generaciones futuras. En sus últimos años, Churchill se convirtió en una figura venerada tanto en el Reino Unido como en el extranjero, y su legado trascendió las fronteras políticas y culturales. A pesar de sus éxitos, también fue un hombre de fuertes contradicciones y errores. Sus decisiones controvertidas en política económica y sus puntos de vista inflexibles en ciertos temas le ganaron tanto críticos como admiradores. Winston Churchill pasó sus últimos años en Chartwell, su residencia en el campo, rodeado de su familia, sus amigos más cercanos, y dedicado a sus pasiones personales como la pintura. Pintar se había convertido para él en una forma de escapismo y una terapia en momentos difíciles, y a menudo lo describía como una manera de recuperar su paz mental. Algunas de sus obras se exhibieron en galerías de arte, revelando una faceta creativa que sorprendió a muchos. El 24 de enero de 1965, Churchill falleció a la edad de 90 años, dejando un vacío en la política británica y en el corazón de quienes habían admirado su determinación. Su funeral fue uno de los mayores homenajes en la historia del Reino Unido, al que asistieron líderes de todo el mundo, quienes reconocieron en él no solo a un líder militar y político,
sino también a un hombre que encarnaba la esencia de la resistencia ante la adversidad. Fue enterrado en la iglesia de San Martin, en Bladon, cerca de Blenheim Palace, su lugar de nacimiento, cerrando así el círculo de su extraordinaria vida. A lo largo de su vida, Churchill dejó un vasto legado literario que incluyó obras sobre historia, política y su experiencia personal durante la guerra. Su habilidad como escritor y su profundo entendimiento de los eventos que moldearon su época lo convierten en una de las figuras más documentadas del siglo XX. Su obra literaria no solo captura el desarrollo de la política y la guerra, sino también la complejidad de sus propias ideas y luchas internas. En muchos sentidos, Churchill fue una figura multifacética, un político, un escritor, un orador y un hombre de profundas convicciones. Su frase "nunca nos rendiremos" se convirtió en un símbolo de resistencia para el mundo y en un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la voluntad humana puede prevalecer. La influencia de Churchill se extiende mucho más allá de su tiempo, y su vida sigue siendo una fuente de inspiración y de análisis para estudiosos, historiadores y políticos actuales. Su liderazgo en tiempos de crisis es frecuentemente estudiado en las academias militares y en cursos de liderazgo, y su vida personal y sus escritos continúan siendo temas de interés en la literatura y el cine. En retrospectiva, Winston Churchill representa la encarnación de la resistencia frente a la adversidad y el compromiso de luchar por la libertad, valores que siguen resonando en la actualidad. Y así concluimos este recorrido por la vida y los logros de Sir Winston Churchill, una figura que marcó profundamente el siglo XX y que sigue siendo recordada por su valentía, su resistencia y su inquebrantable dedicación a su país y a la libertad. Desde sus primeros años en el ejército, pasando por sus desafíos políticos y su liderazgo durante la Segunda Guerra Mundial, hasta su legado literario y su última etapa en paz, Churchill nos deja una historia que invita a la reflexión. Gracias por acompañarnos en este episodio de Mythic, Asimilando. No olvidéis suscribiros al canal y nos encontraremos en el próximo capítulo, para seguir explorando a las figuras que han moldeado el curso de la historia.